Muchísimas gracias de verdad por acudir a esta sesión. Gracias por orar, Alo. Y les voy a compartir la pantalla en la cita de hoy, que está en Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Bueno, ¿sí ven bien la pantalla, chicas? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla, chicas? Sí, así se ve. Sí, perfecto, perfecto. Ok, entonces la palabra de Dios dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ok? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eh, Esta sesión la vamos a abordar, chicas, con este pasaje, pero cada uno de estos versículos contiene ideas muy importantes que es necesario que nosotros rescatemos para comprender mejor el pacto. ¿Cuál es el pacto? Bueno, Dios estableció un acuerdo entre Dios y el hombre de tener la suficiencia de todo. No había necesidades, todo estaba al alcance del hombre en un principio. El hombre fue puesto incluso por amo y señor, o sea, dueño de la creación. Dios lo puso a regir la creación. Génesis 1:28 nos dice que el hombre tuvo las bendiciones de Dios y estas bendiciones lo ponían en un lugar así predominante sobre toda la creación, para que la llenara, la sojuzgara, él se multiplicara. Sin embargo, ustedes saben que esta bendición se perdió. Y se perdió porque fue engañado por Satanás y rompió el pacto que Dios le había dado. No comas del fruto que hay del árbol en medio del huerto y entonces todo va a estar bien. Porque si tú comes de eso, tú morirás. Y el tema es que Dios no quería matar al hombre, pero Dios establece un pacto de obediencia, un pacto que equilibre todo, un pacto que ponga cada cosa en su lugar. Posterior a eso, al rompimiento de este pacto, Dios da una solución. Se da la caída del hombre y tal cual Dios da la solución. Y este versículo de Hebreos 2:14 nos dice la tesitura, nos dice el tenor en el que Dios pone la solución. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros siendo en este cuerpo seres que tienen carne, seres que tienen sangre en su cuerpo, entonces Jesús tiene que venir a participar de lo mismo. Aquel que fue anunciado en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, que vendría a aplastar la cabeza de Satanás, tiene que participar de lo mismo, tiene que hacerse carne, tiene que haber sangre en él. ¿Para qué? La idea principal del el versículo 14 la voy a subrayar ahorita, chicas. ¿La alcanzan a ver? ¿Quién la puede leer? Ahí está subrayada la idea principal. Amén. Dice, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Gracias, Yolita. La idea de que Jesús venga en carne, venga con sangre en un cuerpo, es para destruir precisamente al diablo. Y lo tiene que hacer a través de la muerte. Él toma este cuerpo carnal, este cuerpo con sangre, para poder morir y con eso destruir al diablo.
Ahora, versículo 15 también contiene una idea principal. Dice, y librar, o sea, con la obra que va a hacer Jesús, va a librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y la idea principal es esta. ¿Alguien la puede leer, por favor? Quien guste, chicas. Dice, y librar a todos los que por el temor de la mano, perdón, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es. Ahí está la esclavitud del género humano a Satanás, una vez más confirmada. Estabas, estábamos, estaban, o sea, todo género humano estaba sujeto a servidumbre. Entonces vean, Jesús tiene que tomar este cuerpo de carne y de sangre. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba sujeto a la servidumbre, estaba encadenado al diablo. Vamos a leer el versículo 16, que también contiene una idea principal muy poderosa. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, y ahora le subrayo la idea principal, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y lo llama de en medio de un pueblo, de en medio de una sociedad llena de idolatría, lo llama para hacer de él una gran nación donde vendrían a ser el Cristo. Y que de su descendencia, a partir de su descendencia, fueran benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Tanto el libro de Apocalipsis como la carta de Pedro mencionan ahí algunas categorías, ¿no? Así como pueblo, lengua, tribu, nación. O sea, todos aquellos que sean librados por Jesús participan de esta bendición, de ser justificados en Cristo. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama para hacer este pacto. En tu descendencia, Abraham, serán benditas las naciones. Va a haber justificación. Y entonces, la idea que el escritor a los hebreos nos da aquí es que tiene que ser por medio de la descendencia de Abraham. Ahora, vamos a leer el versículo 17, chicas. Por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y la idea principal ahí, chicas, es esta: para expiar los pecados del pueblo. Él viene a hacer uso de misericordia. Él viene a ser un sumo sacerdote fiel en cuanto a lo que a Dios se refiere. Dice, para expiar los pecados del pueblo. ¿Alguien sabe la definición de sacerdote o qué quiere decir sacerdote? O cuando ustedes escuchan la palabra sacerdote, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué les refiere? Bueno, la palabra sacerdote es referente a aquella persona que está dedicada a lo sagrado, a lo santo. Y entonces el versículo 17 hace una afirmación. Él es misericordioso, viene a ser misericordia, porque Él es un fiel sumo sacerdote en cuanto a lo que a Dios se refiere. Es decir, Él está apartado para lo santo, para oficiar el culto a Dios, para oficiar lo que es santo, lo que es sagrado. ¿Y en qué consistía eso precisamente, ese oficio de sacerdote? En expiar los pecados del pueblo. Entonces, eh,
en toda la carta de Hebreos podemos ver que su escritor era un erudito del Antiguo Testamento. La carta de Hebreos está llena de todas las referencias al Levítico y al Antiguo Testamento, referente al sacerdocio. El escritor de los Hebreos hace una distinción de quién es Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote de Dios. Dice que no viene del linaje de Leví, porque los levitas era esta familia, esta tribu, que no se le dio heredad, no se le dio tierra para trabajar o para poseer, sino que fueron apartados para el servicio a Dios, para ser sacerdotes. Y cuando el papá moría, lo suplantaba el hijo, ¿no? Venía a ser el relevo el hijo. Y así sucesivamente cada sacerdote tenía que venir a expiar, a ofrecer por los pecados suyos y del pueblo, y así cada vez. Hay ocasiones en que el sacrificio se hace en la mañana, en la tarde, se hace al principio del mes, se hace en las fiestas, se hace cuando hay una convocación. O sea, hay diferentes tipos de sacrificios. Sin embargo, estos sacrificios no podían quitar completamente el pecado del pueblo. Tenían que ser ofrecidos de manera continua. Pero aquí el versículo 17 dice que Jesús viene porque es misericordioso y fiel sumo sacerdote y viene a expiar los pecados del pueblo. Mateo nos lo dice en una cita. ¿Se acuerdan qué cita es, chicas? Hay una cita al comienzo del Evangelio de Mateo que nos refiere a esta parte que está subrayada. Creo que es Mateo 1:21 al 23, ¿no? Efectivamente, Alito, muchísimas gracias. Cuando está haciendo el ángel la anunciación del nacimiento de Jesús, le dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos cómo la palabra de Dios es concordante siempre. Vemos cómo toda lleva una congruencia que trabaja perfectamente. Y vamos a leer el versículo 18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De hecho, en nuestros estudios, cuando hablamos de las 7 bendiciones que hay muchas bendiciones, pero podemos diferenciar 7 principales. Hay una que se refiere a esto. Dice que él, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y además también cuando hablamos de las seguridades, de hecho está más claro en el tema de las seguridades, hay una, hay una cita bíblica que nos dice esto, que Jesús nos da la victoria. ¿Se acuerdan qué cita es? Con la de las seguridades, Ajá, creo que es Primera de Corintios 10:13, ¿no? Que no nos sobrevendrá ninguna tentación que no podamos resistir. así es. Dice esta parte del apóstol Pablo, que fiel es Dios, para darnos, juntamente con la prueba, la salida. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que podamos resistir. Entonces, dice también en este versículo que no nos vino encima alguna tentación que no sea humana. O sea, algo que nosotros no podamos afrontar. Y cuando les hablaba del tema de las bendiciones, Dios nos da como bendición el que tengamos respuesta a nuestras oraciones. Cuando nosotros acudimos a Él en ayuda, así buscando su ayuda, buscando su socorro, Él nos va a ayudar. Él va a contestar esas oraciones. Entonces, bueno, vamos a recapitular un poquito aquí, chicas. Entonces, versículo 14. Jesús tiene que tomar este cuerpo de carne, este cuerpo de sangre. ¿Para qué? Para destruir al diablo. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba caída y estaba sujeta a servidumbre. ¿Cómo hizo esto?
pues levantó a un hombre que se llamó Abraham, y de su descendencia haría una gran nación, y de ahí vendría a nacer el Cristo. El Cristo que en cuanto a la carne, en cuanto a la parte humana, era descendiente de Abraham. Ajá. ¿Para qué viene a hacer esto? Para expiar los pecados del pueblo, porque Él es poderoso para socorrer a todos nosotros, los que estamos en ese mismo cuerpo de carne y de sangre y que somos tentados. Si bien Él fue tentado en todo, pero no pecó, nosotros que hemos experimentado el pecado, bueno, Jesús nos comprende en esta parte. Dice que Él sabe de lo que estamos padeciendo, pero por eso es poderoso para socorrernos mientras nosotros estamos pasando estas pruebas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicas? No, Isra. Ok, bien. Voy a ir a una cita que está en la carta de Timoteo. ¿Alguien me puede ayudar a leer 1 Timoteo 3:16? Está aquí subrayado en la pantalla. Yo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, Susi. Esta cita es importantísima para comprender la obra de Cristo. De hecho, es como un resumen. Es un resumen de la obra de Jesús. Dios se manifiesta en carne. Es justificado en el Espíritu. Es visto de los ángeles. Es predicado a los gentiles. Es creído en el mundo y es recibido arriba en gloria. ¿Sí? Vamos a ir parte por parte, chicas. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa piedad, chicas? Cuando ustedes escuchan la palabra piedad, para ustedes, ¿qué es? ¿Qué les refiere la palabra piedad? En otras versiones dice amor. Bien, bien, bien. Y de hecho tiene que ver con el amor, precisamente. Bueno, la palabra piedad significa la ayuda de Dios. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a que es un misterio, ¿cómo es que verdaderamente Dios nos dio su favor? Bueno, aquí dice Pablo, bueno, grande es el misterio de la piedad, pero comienza a describir cuál fue ese misterio de la piedad, se acabó el misterio. La misma palabra nos dice que el Espíritu nos revela aún lo profundo de Dios. ¿Y qué es esto profundo? Para la gente, pues está oculta, ¿no? Lo dice segunda de Corintios 4 en adelante, que para los que se pierden, pues el Evangelio está encubierto, no lo pueden ver, y es como un misterio precisamente. Pero aquí Pablo nos está revelando cuál es este misterio de la piedad, de la ayuda de Dios, el favor de Dios, que efectivamente está en función de su amor. Y dice aquí, es que Dios fue manifestado en carne. Dios se manifiesta en carne, chicas. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, lo profetizó. Isaías 7:14. ¿Alguien recuerda Isaías 7:14? Sí, No. pues, y dará, Adelante, Alito. no, pues, y dará la Virgen, y dará a luz la Virgen, nada, el número lo recuerdo textual, pero es Emmanuel, Dios con nombre. Bueno, Emmanuel, y pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Vamos a leerlo, miren. Ándale. O Yolita, que es la concordancia, dile, dile. Ah, sí, sí, sí.
Yolita, es que se está uniendo. Había salido un poco de un tiempito de la sesión, pero ya se está uniendo. Bien, Isaías 7:14, chicas. Aquí lo tenemos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Emanuel. Ahora, lo que decíamos hace un rato en Mateo 1:21. ¿Alguien más que pueda leerlo, chicas? Yo. Adelante, Lau. Ok, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien. Regreso a la cita de 1 de Timoteo. Dios se manifestó en carne. Fue Dios, no fue otra persona. Fue Dios quien se manifiesta en carne. Es el Señor con nosotros. Hoy nos saludamos así, Dios con nosotros, porque Dios verdaderamente está con nosotros. Pero no solo desde que Jesús resucitó y dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No, Él ya estaba con nosotros cuando vino al mundo. Cuando vino a este mundo, Juan 1:11 dice, cuando vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron. Él ya estaba con nosotros desde ese momento, pres- eh, presencialmente en un cuerpo humano, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo. Am, Creo que Yolita ha tenido un poquito de problemas para conectarse, pero a ver si ahorita se puede conectar bien. Justificado en el Espíritu. ¿A qué se referirá esto, chicas? Cuando tú dices es justificado, ¿a qué nos referimos cuando decimos justificación, justificar, justificado? ¿No? Bueno, la palabra justificación es usada en la Biblia para referirse a que Dios nos quita la culpa del pecado. Sin embargo, Jesús no tenía pecado y Jesús nunca pecó. Pero ¿por qué es justificado en el Espíritu? Hay otras versiones que dice vindicado, es decir, que recibe una aprobación en el Espíritu. ¿Alguien se acuerda de algún momento en que Jesús es como aprobado en el Espíritu? ¿Algún momento, algún pasaje donde el Espíritu da testimonio de él? Ay, no sé si puede ser cuando el bautizo. Efectivamente, vamos a leer esa cita. A ver, voy para allá. Bueno, aquí dejo 1 de Timoteo. Y vamos a leer la visión que tuvo Juan el Bautista. Aquí está, chicas.
Bien, ¿alguien puede leer el capítulo 1 de Juan? Aquí está subrayado, versículos del 29 al 32, por favor. Sí, dice el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía más que fue manifestado a Israel, por esto viene ya bautizado con agua. También dijo Juan testimonio, no, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Amén, 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 amén. Vean, aquí está el versículo 32 sobre todo, da testimonio Juan el Bautista y nos dice su visión. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Por qué digo que es una visión? Porque el Espíritu no tiene cuerpo, no tiene forma. El Espíritu es invisible a nuestros ojos. Sin embargo, Juan recibe esta visión y entonces lo ve descender como paloma y permanece sobre él. Y entonces Juan entiende que es aprobado este varón que tiene delante de él, es aprobado este de quien él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es aprobado por el Espíritu. ¿Todo bien hasta aquí, chicas? Chicas, ¿me escuchan? Amén. ¿Sí? Porque el Espíritu, esto me gustaría que quedara claro, el Espíritu no tiene forma, no tiene un cuerpo, ¿no? De hecho, Juan 3 lo explica también, ¿no? Pero aquí Juan el Bautista tiene esta visión, ve el Espíritu que desciende sobre Jesús del cielo como paloma. Y la Biblia usa antropomorfismos, sobre todo, o cierta morfología, para poder describir las cosas de Dios y que para nosotros sean accesibles, tengan sentido. Por ejemplo, la diestra del Señor, los pies, los ojos, así. Y otras morfologías como esta, como paloma, ¿sí? Entonces, no es que meramente sea el Espíritu Santo sea una paloma, no, sino que es la visión que recibió Juan y lo puede describir de esta manera. Lo vi descender del cielo como paloma. Bien, ahora vamos a regresar a la cita de Timoteo. Dice que fue visto de los ángeles. Hay un sueño que tiene Jacob en Génesis 28, donde ve una escalera que está apoyada en la tierra y que lleva directo hasta el cielo. Y allá está Dios, o sea, ve que está el Señor ahí. Y dice que hay ángeles que suben y bajan sobre esta escalera. ¿Alguien se acuerda a qué se refiere este pasaje? No estoy muy segura, pero recuerdo que, bueno, por lo de la escalera, que es el camino, ¿no? Que Él es el que abre hacia el Padre, ¿no? Así es. Jesús es esta escalera que conecta al hombre con Dios. Permite este paso, esta ida de vuelta a Dios. Y en esta escalera, ángeles suben y bajan, ¿no? Y de hecho, esta palabra que Dios, este sueño que Dios le permite a Jacob en Génesis 28, del 12 en adelante, nosotros la vamos a ver en el mismo Evangelio de Juan. Déjenme regreso al Evangelio de Juan. Ahí alcanzan a ver el versículo 51, chicas. Juan 1, 51.
¿Alguien lo puede leer, por favor? Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Jesús es esa escalera que vio Jacob en su sueño, que estaba apoyada en la tierra y que su otro extremo estaba en el cielo, en la presencia del Señor, y que ángeles subían y bajaban. Es esa palabra que se cumple aquí en Juan 1:51, cuando se encuentra con Natanael y le dice que lo había visto desde antes de que él llegara ahí a su encuentro. Y Natanael sorprendido le dice, pues ¿de dónde me conoces, no? Le dice, pues yo te vi desde que estabas ahí debajo de la higuera. Y entonces él creyó y lo reconoce así, lo reconoce claramente en uno de sus oficios. Y le dice, el versículo 49, Rabí, que es maestro, tú eres el Hijo de Dios. O sea, este hombre no tardó en creer. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y entonces le dice, bueno, vas a ver cosas mayores. Yo te digo que de ahora en adelante vas a ver el cielo abierto, igual que en el sueño de Jacob, el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y bajan, no sobre la escalera, sino sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesús, quien es el medio para llegar a Dios, quien es quien nos da esta posibilidad de volver al Señor. ¿Todo bien hasta aquí, chicas? Sí, Ra. Amén. Amén. Ok, bueno, ya vimos que Jesús es manifestado en carne, Dios se manifiesta en carne, que es justificado en el Espíritu, que es visto de los ángeles y que es predicado a los gentiles. Acá lo tenemos, predicado a los gentiles. Bueno, de hecho, eh, en el ministerio de Jesús, chicas, hay varias ocasiones donde Jesús ministra no solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de esto que digo? Por ejemplo, en una ocasión llega alguien que tenía cierto rango y le pide sanidad por su criado. O también hay otra mujer que llega y le dice que desea aún las migajas que caen de la mesa de los hijos de Israel. ¿Alguien se acuerda, chicas? Bueno, de los dos ejemplos que estoy tomando, hay un centurión romano que acude a Jesús y le dice, le expone que su criado, que su siervo está enfermo y le pide sanidad. Y entonces Jesús accede. El centurión romano es un gentil, no es del pueblo de Dios. Es del imperio que está sojuzgando al pueblo de Dios. Es del imperio que le ha puesto normas excesivas que marginan al pueblo de Dios. Es un representante de ese ejército que está sometiendo al pueblo de Dios. Pero Jesús tiene misericordia de su criado, de él y de su criado, de este hombre que es gentil, que es romano. Y entonces Jesús dice, pues vamos para allá. Y dice, no, Señor, con que tú digas la palabra, bastará. Y Jesús habla y dice que tiene una fe muy grande. Le sorprende la fe de este hombre que aún siendo gentil, está creyendo en él. Y entonces dice, sí, tu criado ha sido sanado. Y efectivamente, dice la palabra que en esa hora el criado fue sanado. El otro ejemplo que tomé es de la mujer sirofenicia, una mujer que igualmente no corresponde al pueblo de Israel.
pero que va a pedir misericordia por su hija, que está siendo atormentada por un demonio. Y Jesús le dice, es que yo primero vine a la casa de Israel. O sea, yo primero tengo que ministrarlos aquí. No es bueno dar lo que traigo a otras personas, ¿no? Y lo hace con una figura de perrillos. Dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella con fe respondió, bueno, es que aún los perrillos comen, se sacian de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús lanza una expresión que dice, oh mujer, tu fe, ¿no? Y entonces por la fe de esta mujer Jesús fue movido a misericordia y también la hija es liberada del demonio. Jesús es predicado a los gentiles desde que él mismo ministra, estando aquí presente con nosotros. Y después, cuando surge la iglesia, bueno, ya saben todo lo que ha pasado, ¿no? Que el evangelio fue llevado de Jerusalén a la región de Judea, que es la parte media oriental, después a la región de Samaria, que es la parte nororiental del país, y de ahí pasó, por la persecución que hubo, a regiones como Antioquía. Antioquía está en Siria, o sea, es un país que está arriba, geográficamente arriba de Israel. Y desde la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero. Y de ahí se extiende el evangelio de Antioquía a Macedonia, de Macedonia a Asia y de Asia a Europa. Y de ahí al resto del mundo, chicas, a través de todos estos años. Jesús es predicado a los gentiles. Y dice ahí también el versículo que tenemos de Timoteo, es creído en el mundo. Jesús es creído en el mundo. Voy a regresar un poco, voy a regresarme, chicas, al pasaje inicial de Hebreos. ¿Todo bien hasta aquí, chicas? Amén. ¿Sí? Leímos esto. Ah, perdón, me equivoqué de capítulo. Ahí está. Habíamos comentado que hay ideas principales en este pasaje. Retomo nuevamente. Jesús tiene que tomar un cuerpo de carne, de sangre, para derrotar al diablo, porque toda la humanidad estaba en sujeción a él. Usa la descendencia de Abraham para que venga el Cristo, para que sean justificadas todas las familias de tierra a través de él, porque lo que él hace es expiar el pecado del pueblo, ajá, y es poderoso para socorrer a todos nosotros que estamos susceptibles del pecado, que somos tentados día tras día. Ahora, vuelvo acá a Timoteo. El Señor es creído en el mundo. ¿Hay algún pasaje que ustedes recuerden de que la gente haya creído, chicas? No sé si pueda ser cuando la conversión de los más de 3,000, cuando Pedro. Amén, amén. En el primer discurso de la iglesia, se convierten en 3,000 y se bautizan como 3,000 en el nombre de Jesús. En el segundo, como 5,000 y lo mismo. Y después, dice la palabra en Hechos también, que muchos de los que eran sacerdotes, de los que estaban en alguna de las dos sectas, saduceos o fariseos, también se convierten. Y eso implicaba dejar esa vida religiosa, perder todos los privilegios que te daba estar en esas sectas y convertirte a la fe. Y no solo ellos, cuando Felipe va a Samaria,
también muchos se convierten porque el Señor está obrando la palabra. Hechos 8. E incluso ya cuando mandan a traer a los apóstoles, llegan Pedro y Juan ahí y dice que fueron porque no habían recibido el Espíritu Santo, pero que muchos habían bautizado en el nombre de Jesús, muchos habían sido sanados, muchos habían sido liberados de demonios. Hechos 10 nos habla de la casa de Cornelio. Él y su familia creyeron. Y después nos habla de Antioquía, después nos habla de los viajes de Pablo. O sea, la gente ha creído en el mundo. Gracias por el ejemplo, Alito. Gracias a Ahora, Dios. Sí. ahora, el tema es que hoy, actualmente, la gente dice, no, pues yo creo en Dios, ¿no? Yo creo en Dios, no, yo no estoy separado de Dios. Yo voy a misa cada semana, cosas así. No, yo sí creo en Dios, pero no está creyendo de la manera correcta. No está creyendo con base a las escrituras. No está acercándose a Dios por medio de Cristo, porque humanamente nosotros no podíamos acercarnos al Señor. Somos acercados a Dios por medio de Cristo. Y entonces aquí Pablo dice, es que Él es creído en el mundo. Pues sí, creído, pero es por su obra y el testimonio de aquellos que estuvieron ahí. Y esto pasó y se extendió por todo el mundo. Y finalmente dice ahí, recibido arriba en gloria. Pero no solo se refiere, chicas, a lo que nos dice Hechos 1, cuando el Señor, después de que dio mandamientos, más bien eso es lo que dice Lucas, después de haber dado mandamientos por el Espíritu, ascendió al cielo. Y Hechos nos dice eso, ¿no? Que una nube le ocultó de los ojos de los discípulos y se les aparecen ángeles y le dicen, este mismo Jesús que ustedes así lo ven, irse, así mismo regresará. No solamente se refiere a esta parte de cuando Jesús asciende al cielo, se refiere a que una vez que todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies, Él entregará toda la gloria al Padre. Él será, dice la palabra en Corintios, que Él vuelve al Padre, de donde salió. Y eso se refiere a que ya toda la obra del Cristo está completa en cuanto a la salvación. Porque nosotros hoy por fe estamos en la salvación. Pero llegará un momento en que esa salvación sea una realidad, en que sea que muramos y al toque de la trompeta seamos resucitados para estar en la presencia del Señor, o que el Señor venga y nos transforme en el aire para estar con Él. Como dice Pedro, el fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas. Esa fe va a culminar ahí. Ya no va a ser fe, ya no va a ser la seguridad de esto que estamos esperando, sino que va a ser una realidad. Vamos a estar entonces verdaderamente en la presencia del Señor, con un cuerpo restaurado, ya no mortal, sino incorruptible, que no está tocado por el pecado, sino que es hecho de tal manera que puede estar en la presencia del Señor. Lo mortal investido de inmortalidad, ¿no? Pablo dice en la segunda carta de Corintios que somos revestidos, más bien que seremos revestidos de nuestra habitación celestial, y esto es la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta comparación de versículos, chicas? Voy a regresar a Hebreos. Empezamos aquí, chicas. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, Ra, gracias. Ok. Les quiero decir que muchas veces se piensa que la obra del Cristo aquí ya terminó.
O sea, 3 oficios: profeta, sacerdote, rey. El profeta me reconcilia con el Padre, me abre un camino para que yo vaya de vuelta al Padre, quita la separación. ¿Es correcto? Sí. Sacerdote, paga por mi pecado. Ya soy libre de la condenación, ya no tengo un pecado encima. Rey verdadero, rompe con todas las obras de Satanás, le aplasta la cabeza al diablo. Todo esto es cierto y es fundamental que lo creamos, pero no todo acaba ahí. La obra de Jesús es continua, es eterna. El mismo libro de Hebreos nos dice que Él es el sacerdote que intercede para siempre. El sacrificio de Jesús es suficiente porque fue hecho una vez y para siempre. Hebreos 9:27. Y el efecto, el impacto que tiene de aquí a la eternidad es lo que está obrando en nosotros, chicas. Es lo que está permitiendo que haya misericordia para nuestras vidas. Entonces, el pequeño recuento que nos hace Pablo acá, pues nos habla de el favor que Dios nos tiene, la piedad. Dios se manifiesta en carne, es aprobado en el Espíritu, es visto de los ángeles, es predicado a los gentiles, es creído en el mundo, es recibido arriba en gloria. Este es un pequeño resumen de la obra de Cristo y del plan. Pablo es, Pablo es una de las personas, un instrumento en la palabra que nos da en pasajes pequeños o en versículos resúmenes de todo el plan de Dios. Lo podemos ver aquí, lo podemos ver en Efesios 2, lo podemos ver en muchas partes de sus cartas. Porque Dios sigue teniendo un mismo plan, sigue siendo la misma corriente. Dios no ha cambiado nada de eso. Pero la obra de Cristo no se acaba en que solamente sea nuestro profeta, nuestro rey, nuestro sacerdote, sino que su obra es eterna y su obra continúa para nosotros. E incluso que el Señor haga estos oficios en beneficio de nuestras almas, es lo único que va a permitir que en el juicio nosotros tengamos la misericordia de Dios. Porque la palabra dice que todos compareceremos más bien, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Pero lo único que va a hacer la diferencia ahí es la sangre del Cordero. Que la obra de Cristo como profeta, como rey, como sacerdote, fue efectiva en nuestras vidas, chicas. Entonces, vuelvo aquí. Y estamos en este punto, chicas. Este es el punto de la corriente de la palabra de Dios. Ya fue efectuado todo lo demás. ¿Alcanzan a verlo subrayado? Sí, ¿Sí? Este es el punto en el que nos encontramos. ¿Alguien me puede leer Hebreos 4:16? ¿Quieres? Lo tengo. Adelante, Elito, por favor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Estamos en ese punto, chicas. Estamos en el punto de ser socorridos. Estamos en este punto. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alito ya nos leyó Hebreos 4:16, que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Amén. Entonces, pareciera, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Y por qué hoy es así esta sesión? Porque pareciera que la gente ya no está dimensionando la obra de Cristo. Pareciera que la gente se aprendió ya profeta, sacerdote, rey, pero no está viendo el impacto, no alcanzamos a dimensionar lo profundo que es esta obra. Entonces, es necesario, chicas, que sepamos que la obra de Cristo nos rebasa, es por la eternidad. Y estamos en este punto de que la obra de Cristo nos socorra en medio de la prueba, en medio de la tentación, que nos socorra para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Que sepamos que Él, como dice esta parte, es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hay misericordia para que seamos socorridos. El Señor está obrando a nuestro favor. Entonces, voy a dejar de compartir aquí, chicas. Amén. Entonces, que podamos hoy, chicas, recordar que la obra de Cristo es muy profunda. De verdad, no alcanzaríamos a comprenderla humanamente, que en este cuerpo no lo vamos a lograr. Cuando seamos transformados a la imagen del Señor, cuando estemos con Él, es cuando verdaderamente vamos a poder comprender. Ya estando en su presencia, las cosas van a cobrar otro sentido. Pero de momento, que no perdamos de vista, chicas, que la obra de Cristo es eterna. Es eterna, ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre, y es suficiente. Por eso es nuestra única respuesta. Entonces, quiero cerrar hasta aquí esta parte y escuchar si alguien tiene algún fórum y después recogemos los temas de oración. Muchísimas gracias, chicas. ¿Alguien tiene algún fórum, chicas? Yo, Isra. Adelante, Alvita. Pues nada, solo volver a ver, como dices, nuestra mente pues limitada, ¿no? No va a poder alcanzar a entender muchas cosas. Sin embargo, poder darle el valor a la sangre de nuestro Señor Jesucristo y Amén. de verdad su obra completa como nuestro sacerdote y que de verdad pagó con su sangre, que ese fue el precio que se pagó, que si bien para nosotros la salvación ha sido gratuita, sí hubo un pago, sí hubo un costo y fue Sí, nuestro amén. Señor dando su vida misma por Amén. nosotros. Y entonces que hoy podamos voltear al Calvario, podamos ver la cruz y de verdad ver cuánto valemos a los ojos de Dios, cuán valiosos somos y que de verdad hubo un pago que trasciende todo y un amor que supera cualquier cosa, que no podría describirse y que ese es el verdadero amor de nuestro Señor hacia nosotros. Ese es mi foro. Amén. Gracias, Ale, por este fórum. Amén. ¿Alguien más que tenga fórum, chicas? Yo, Isra, Adelante, Yolita, por favor. algo que ahorita comentabas en el estudio que a mí me impactó mucho, ¿no? Que es lo que decías del significado de sacerdote, ¿no? Lo hemos escuchado a lo mejor muchas veces, es decir, que es nuestro sacerdote verdadero, pero entender el concepto que decías que es la persona que está dedicada a lo santo, a mí me hizo ver nuevamente y comprender esta parte de que literal, o sea, tan santo es que por eso es que esa santidad de Dios nos está permitiendo también santificarnos a Sí, nosotros, ¿no? Que por esa obra que hizo que el derramamiento de sangre, eh,
puede alcanzar a limpiarnos, ¿no? A santificarnos. Entonces, esto a mí me llegó mucho y Amén. eh, que bien es cierto, ¿no? Como también lo dice en el libro en la carta de Efesios, que ese amor que Dios tiene, de verdad tanto excede a todo conocimiento que lo último que decía es que no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a comprender, nuestra mente diminuta no lo alcanza a comprender, pero en la medida que vamos tomando esta palabra, como que cae esos 20, ¿no? Cae nuevamente el ir valorando, ir tomando darle más valor a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Todo Amén. eso. Amén. Gracias, Yolita, por ese fórum. Eh, Nada más para abonar a esto. Les acabo de poner Hebreos 10:14, que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es lo que está diciendo Yolita. O sea, efectivamente, es una obra de santificación. Y es tremenda esa obra. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muchísimas gracias, Yolita, por ese fórum. ¿Alguien más, chicas, que tenga fórum? Yo, Isra, Adelante, Susi. pues yo me quedo con lo que más me pegó fue em, que la fe, nuestra fe, es nuestra salvación de nuestras almas, que el plan de Cristo y la obra pues la sigue haciendo y eso nunca va a terminar. Tener en cuenta que Emmanuel significa Dios con nosotros, que a pesar de que a veces lo repetimos en muchas ocasiones, no siempre lo tenemos claro. El que mandó a su hijo, Dios mandó a su hijo para perdonar los pecados en cuerpo y sangre. Sí, amén, amén. Gracias, Susi, por este fórum. Bien, chicas, ¿alguien más tiene fórum? Yo, Isra, Adelante, Isabel. bueno, yo desde que empezaste con la cita de indiscutiblemente que grande es el misterio y la piedad de Dios, es impactante, ¿no? Porque no alcanzamos, o al menos yo, todos los días el disfrutar de mi sacerdote, que en verdad Él es misericordioso, Él es fiel, Él es perfecto, Él tuvo que hacerse hombre porque un hombre pecó, entonces un hombre tenía que morir y pagar por mi pecado. eh, es tan grande también lo que decías en hebreo, ¿no? Acerquémonos. Y es lo mismo que el pastor Josías nos decía en el mensaje del púlpito, acérquense, Cristo ya pagó, ya terminó todo, estemos en Él, o sea, no hay más. Desde ese punto, disfrutar de las bendiciones, de la autoridad que Él nos ha dado, porque Él es fiel, es misericordioso. Entonces, todos los días que pueda disfrutar y predicarme este evangelio, o sea, creerlo, hacerlo mío, disfrutarlo, Amén, pero es tan grande, Ira, que a veces no quiero que todos los días sea así, mi sacerdote, no, pero en verdad que crea eso, que eso se empalme en mí, que tome lugar en mi corazón. amén, amén. Bien, gracias, María Isabel, por ese fórum. Fíjense que hay una parte que habla Pablo en Romanos, donde dice que mientras Adán, hablando de que por un hombre entró el pecado y bueno, por otro tenía que venir la salvación, Adán, a diferencia del Señor, solamente era alma viviente. Y era alma viviente por lo que nos dice Génesis 2:7, que el Señor le puso su aliento de vida, su soplo de vida. La palabra ruach que viene ahí es la misma para hablar del Ruach Kodesh, es decir, el Espíritu Santo. O sea, Dios tuvo que poner de su espíritu en nosotros para que fuéramos seres vivientes. Eso es en cuanto a Adán. Pero cuando se refiere a Cristo, dice que Cristo no es como Adán, un alma viviente. Dice que es espíritu vivificante. Y efectivamente,
El Señor es suficiente. El Señor es el que nos vivifica. El Señor es el que nos fortalece, el que pone, o sea, el que infunde ese aliento a nuestras vidas y su obra entonces es manifiesta. Mientras Adán no pudo resolver el pecado, Jesús viene y resuelve el pecado. Y entonces nos da vida, nos vivifica. Y pues gracias por ese fórum, María Isabel. Si alguien tiene fórum, adelante, y si no, vamos a pasar a cerrar esta grabación y recogemos los temas de oración, chicas. Ok, voy a parar la grabación hasta aquí, chicas, y recogemos los temas de oración.